El objetivo de este capítulo es que ustedes sean capaces de reconocer las principales características y diferencias de los modelos de tráfico macroscópicos y microscópicos. Para comenzar, en esta clase explicaremos la principal diferencia entre estos modelos de tráfico, los macroscópicos y los microscópicos. En las clases siguientes describiremos con algo más de detalle cada uno de estos modelos. Un modelo es una representación simplificada de un fenómeno del mundo real. En ingeniería, usualmente esta representación es a través de funciones matemáticas o ecuaciones que describan adecuadamente el fenómeno. La finalidad de un modelo es comprender el fenómeno bajo análisis, generar una estrategia adecuada para su manejo y hacer predicciones acerca de su comportamiento futuro. Por ejemplo, existen modelos físicos que representan el desplazamiento de ciertos contaminantes en el aire de acuerdo a diversas variables, como la temperatura, la presión, la altitud, velocidad de los vientos, etc. Estos modelos dan luces de cómo esas variables interactúan en el desplazamiento de estos contaminantes en la atmósfera. En el caso de los modelos de tráfico, el fenómeno a analizar es el movimiento de vehículos en redes viales, las cuales incluyen calles o arcos, e intersecciones o nodos. Por lo tanto, los modelos de tráfico son representaciones matemáticas que permiten identificar las variables más relevantes que participan en el movimiento de vehículos sobre una red de transporte, entender cómo estas variables se relacionan y predecir el impacto de distintas medidas de gestión de tráfico en la operación del sistema. En semanas anteriores vimos algunos modelos que determinan el comportamiento de los vehículos en arcos y nodos. Esta semana veremos algunas características generales de modelos dinámicos de tráfico, es decir, modelos que permiten ver la evolución de un conjunto de vehículos en el tiempo y en el espacio, a partir de ciertas condiciones iniciales y de borde. No describiremos detalladamente los modelos que veremos, ya que nuestro objetivo es que al finalizar esta semana ustedes sean capaces de reconocer características y diferencias de dos tipos de modelos dinámicos. Entonces, ¿cuáles son estos dos tipos de modelos dinámicos que veremos? En general, los modelos se pueden clasificar de acuerdo a distintas dimensiones. En los modelos dinámicos de tráfico, una clasificación importante se refiere al nivel de agregación con que el modelo representa el movimiento de vehículos. Si esta línea representa los distintos niveles de agregación, en un extremo tendremos los modelos con mayor nivel de agregación, mientras que en el otro extremo tendremos los modelos con el menor nivel de agregación. En este curso discutiremos sobre estos dos tipos de modelos, reconociendo que hay modelos que se ubican en la parte central de este rango. Veamos primero estos modelos con mayor nivel de agregación. Estos modelos representan el movimiento de vehículos como el movimiento de una masa o conjunto de vehículos. En estos modelos no interesa diferenciar características individuales de cada vehículo o conductor, ya que se considera que todos los vehículos y conductores tienen las mismas características. Por lo tanto, en esta representación se trabaja con variables agregadas o macroscópicas, como el flujo, la densidad o la velocidad media espacial. Por lo anterior, estos modelos se denominan modelos macroscópicos dinámicos de tráfico. En el otro extremo se encuentran los modelos que representan individualmente el movimiento de cada vehículo. Estos modelos reconocen explícitamente las diferencias de comportamiento que los distintos vehículos y conductores pueden tener, como sus distintas características operacionales o las velocidades deseadas. Por esto, en estas representaciones se trabaja con variables desagregadas o microscópicas, que caractericen el movimiento individual de cada uno de los vehículos, como su velocidad instantánea, su intervalo y su espaciamiento con respecto al vehículo antecesor. Por lo anterior, estos modelos se denominan modelos microscópicos dinámicos de tráfico, es decir, aquellos que utilizan variables macroscópicas o agregadas para representar el movimiento de vehículos en la red. En particular, el objetivo de este video es derivar la ecuación que rige el principal modelo macroscópico dinámico de tráfico. Recordemos que nuestro objetivo es modelar la evolución del tráfico en el tiempo y en el espacio, es decir, y dado que estamos trabajando con modelos macroscópicos, interesa conocer el estado de tráfico reinante en los distintos puntos de la vía en estudio y a medida que el tiempo transcurre. Para conocer la evolución del tráfico, idealmente se necesitaría saber cómo se comportará cada uno de los vehículos que circulan en el tramo correspondiente durante su permanencia en él.
Es decir, qué intervalo y espaciamiento mantendrá con su antecesor y a qué velocidad circulará, entre otras. Esto permitiría conocer la trayectoria de cada uno de ellos, tal como lo vimos en la primera semana. Sin embargo, estas decisiones dependen de muchos factores difíciles de observar, por lo que parece razonable preguntarse si se puede predecir cómo se comportarán los vehículos a nivel agregado. Por ejemplo, puede ser suficiente con predecir la tasa a la cual los vehículos pasan por ciertos puntos del tramo, o su velocidad promedio, o cuán lejos crece una cola y cuánto tiempo demora en desaparecer. Este es justamente el tipo de información que se puede extraer a partir de modelos macroscópicos dinámicos de tráfico. El modelo macroscópico dinámico más sencillo se basa en el diagrama fundamental que vimos hace algunas semanas atrás y la ley de conservación de vehículos. La ley de conservación de vehículos establece la relación entre la variación en la cantidad de vehículos en un cierto tramo con la variación en las tasas a la cual los vehículos ingresan y egresan de ese mismo tramo. Ejemplifiquemos esta ley con la cantidad de agua que contiene una piscina. Supongamos que en cierto instante de tiempo la cantidad de agua en la piscina es 300 litros. La piscina recibe agua a una tasa de 5 litros por minuto y deja salir agua a una tasa de 2 litros por minuto. ¿Cuánta agua hay en la piscina al cabo de una hora? Detenga el video y piénselo durante un minuto antes de seguir. Dada la diferencia entre las tasas de llenado y vaciado de la piscina, por cada minuto que pasa, la cantidad de agua en la piscina aumenta en 3 litros. Por lo tanto, al cabo de una hora o de 60 minutos, la cantidad de agua aumentó en 180 litros. Es decir, la cantidad de agua en la piscina al cabo de una hora es 480 litros. Para calcular el número anterior, utilizamos la ley de conservación de masa. Matemáticamente, el cálculo fue el siguiente. Cantidad de litros en la piscina en TF, donde TF en nuestro caso es una hora después, es igual a la cantidad de litros en la piscina en T0, donde T0 representa el instante inicial, más la diferencia entre las tasas de llenado y vaciado de la piscina. Todo esto multiplicado por el tiempo de observación ΔT, donde ΔT es la diferencia entre TF y T0. Veamos la analogía ahora con el caso vehicular. La piscina corresponde a este tramo de vía, de largo ΔX, que estamos analizando. El agua es el objeto que estamos analizando, que en nuestro caso son los vehículos. La tasa de llenado de la piscina indica la tasa a la cual el objeto, vehículo, ingresa a la piscina, tramo de vía. Es decir, el flujo de vehículos en el comienzo del tramo, ya que es el único lugar por donde ingresan vehículos. De la misma forma, la tasa de vaciado de la piscina corresponde al flujo de vehículos al final del tramo, que es el único lugar por donde egresan los vehículos. Ya que, sin pérdida de generalidad, estamos asumiendo que no hay entradas ni salidas en este tramo ΔX. Por su parte, la cantidad de objetos al comienzo y al final de la hora representa la cantidad de vehículos en el tramo ΔX en estos dos instantes de tiempo, T0 y TF. Dado que la cantidad de vehículos en el tramo ΔX se puede representar como el producto entre la densidad vehicular y el largo del tramo, la ecuación anterior, en el caso vehicular, corresponde a lo siguiente. Densidad de vehículos en el instante TF multiplicada por el largo del tramo es igual a la densidad de vehículos en el instante T0 multiplicada por el largo del tramo más la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida, multiplicada a su vez por el periodo de observación ΔT. Trabajando la expresión anterior, derivamos la siguiente expresión. Esta expresión agrupa los términos referidos a la densidad en el lado izquierdo de la pantalla y los referidos al flujo en el lado derecho de ella. Cuando la longitud ΔX del tramo y el tiempo de análisis ΔT se hacen muy pequeños, es decir, tienden a cero, la expresión anterior se reduce a la siguiente ecuación diferencial parcial. En esta ecuación, K representa la densidad, Q el flujo, X el espacio y T el tiempo. Esta ecuación se conoce como la ley de conservación de vehículos. En palabras sencillas, esta expresión nos indica si el flujo de vehículos denotado por Q es mayor en la salida que en la entrada del tramo, de Q a de X mayor que 0, es decir, en cada unidad de tiempo están saliendo más vehículos de los que entran, entonces la acumulación de vehículos en ese tramo de vía, representada por la densidad K, disminuye en el tiempo,
de K de t menor que 0. Los modelos macroscópicos dinámicos de tráfico se basan en esta ecuación, el modelo LWR. Este sencillo modelo se basa en el diagrama fundamental que relaciona el flujo Q con la densidad K y la ley de conservación de vehículos, que revisamos en la clase pasada. Este modelo fue propuesto en 1955 por Lighthill Witham y en 1956 por Richards, por lo que se conoce como el modelo LWR. También se conoce como el modelo hidrodinámico o de ondas cinéticas, KWT por su sigla en inglés. Este modelo propone que las perturbaciones en el tráfico se propagan en el tiempo y en el espacio de forma análoga a como lo hacen en un medio líquido. Veamos primero por qué es razonable pensar de esa forma. Imaginemos nuevamente una piscina en la cual se arroja una piedra. Esto genera una perturbación en la superficie del agua que se ve más o menos como la figura. Si en esta imagen hacemos un corte y vemos el perfil de la superficie del agua en una dimensión, encontramos un perfil como este. Si hacemos este mismo ejercicio a partir de imágenes tomadas con pocos segundos de diferencia, T1, T2 y T3, por ejemplo, podremos observar cómo esa perturbación en la superficie del agua se transmite en la dimensión analizada. Por lo tanto, se vería aproximadamente ese mismo perfil, pero desfasado en el tiempo. Es decir, la perturbación se propaga con cierta velocidad en el tiempo y en el espacio. ¿Qué ocurre ahora en el caso de los vehículos? Veamos este diagrama espacio-tiempo que contiene una serie de trayectorias reales. Este diagrama se observan vehículos circulando a una cierta velocidad, la cual se ve disminuida durante un cierto periodo corto de tiempo para después retomar la velocidad anterior. Y esa perturbación se propaga en el tiempo y en el espacio, como lo sugieren estas flechas rojas de la figura. Si sacamos una foto en un instante dado y dibujamos el perfil de densidad que se observa a lo largo del tramo, obtendríamos una curva como esta, en la cual se observa una alta densidad concentrada en el subtramo que presenta las menores velocidades y una densidad menor en los tramos en los cuales se observa una velocidad mayor. Si repetimos el mismo ejercicio para instantes de tiempo futuros, encontramos una curva similar, pero ahora la parte alta se movió hacia aguas arriba, es decir, el mismo efecto que notamos en la superficie del agua después de lanzar una piedra. Por lo anterior, parece razonable intentar describir la evolución de perturbaciones en el tráfico de forma análoga a como lo hacen en un fluido. Y eso es justamente lo que intenta hacer el modelo LWR. Dada la relación fundamental entre el flujo Q y la densidad K y la ecuación de conservación, y aplicando regla a la cadena, esta última ecuación se puede escribir de la siguiente forma. Esta ecuación representa el modelo LWR y nos indica cómo evoluciona en el tiempo t y el espacio x nuestra variable de estado, que en este caso es la densidad K. En este modelo, cualquier pequeña perturbación en la variable estado se propagará en el tiempo y en el espacio como una onda a una velocidad dada por este término. Es decir, una onda que corresponde al límite entre dos zonas con distintos estados de tráfico y que transmite información de estos estados de tráfico. Como dijimos al final de la clase pasada, una onda corresponde al límite entre dos estados de tráfico y transmite información de esos estados de tráfico. Cada uno de estos estados de tráfico define diferentes puntos en el diagrama fundamental, es decir, diferentes condiciones de operación en cuanto a sus variables macroscópicas, como densidad, velocidad media espacial y flujo. Este límite no es estático, necesariamente, sino que se mueve. En el modelo LWR, el término correspondiente a la velocidad con la que una onda se mueve, conocida sencillamente como velocidad de onda, es la derivada del flujo con respecto a la densidad y corresponde a la pendiente que se observa en el diagrama fundamental. Dada la forma que tiene este diagrama fundamental, vemos que en condiciones de flujo libre, la información de la perturbación viaja hacia aguas abajo, ya que la pendiente del diagrama es mayor que cero. En situaciones de congestión, en cambio, estamos a la derecha en el diagrama fundamental.
donde la pendiente es negativa, es menor que cero, por lo que esta información se propaga hacia aguas arriba, en el sentido contrario al flujo de los vehículos. Lo anterior está completamente relacionado con el crecimiento de las colas que observamos todos los días en las distintas vías de la ciudad. Si la perturbación en la variable de estado es significativa, por ejemplo, si la densidad cambia de un estado a flujo libre, U, a un estado congestionado, D, el modelo asume la aparición de ondas de choque para absorber la discontinuidad generada en la densidad. Se puede demostrar que la velocidad de onda de choque, en este caso, viene dada por la siguiente expresión. Los subíndices U y D denotan en los estados de tráfico que la onda de choque limita. Dados los valores de flujo y densidad de estos estados U y D, la velocidad de la onda de choque en el diagrama fundamental corresponde a la pendiente de la cuerda que une los dos estados que la onda limita. Esta velocidad es tal que el flujo relativo observado hacia ambos lados de la onda de choque es el mismo. Este modelo nos permite entender la dinámica que se observa en distintas situaciones. Por ejemplo, imaginemos una vía semaforizada en la que rige una relación triangular como la de la figura. Supongamos que un cierto flujo en estado de tráfico A se aproxima al semáforo ubicado en el punto X0. En este diagrama espacio-tiempo, los colores rojo y verde de esta línea horizontal trazada en el punto X0 representan los periodos de rojo y verde del semáforo, respectivamente. Por simplicidad, asumamos que los periodos de amarillo están contenidos dentro del rojo o del verde. Sabiendo que durante el rojo el estado de tráfico que se forma en la cola corresponde al punto B en el diagrama fundamental, es decir, con densidad de taco, y que una vez que comienza el verde la cola descarga a la máxima tasa posible, dada en este caso por el punto C, podemos conocer la velocidad de las distintas ondas de choque que se generan en esta situación. Sabiendo el momento y lugar donde se generan estas ondas, en cada cambio de luz en el semáforo, se pueden graficar esas ondas de choque en el diagrama XT. En este diagrama se puede ver el estado de tráfico imperante en cada punto TX, así como también las ondas de choque generadas. A partir de lo anterior se pueden agregar algunas trayectorias vehiculares. Así, el modelo nos permitió representar la dinámica de esta situación en un diagrama espacio-tiempo. Por lo tanto, una vez construido este diagrama, se puede saber fácilmente, por ejemplo, el flujo que se observa en cada punto del tramo analizado, la velocidad promedio de los vehículos, el largo máximo de la cola, qué tan lejos llega la cola hacia aguas arriba o cuándo la cola se disipa, entre otras cosas. Además del anterior, con este modelo es posible analizar el efecto que tendría un cambio en la duración del rojo o verde del semáforo, un cambio en la demanda o incluso un bloqueo parcial de una pista por un incidente, solo por nombrar algunos de los ejemplos. Pocos parámetros, simple de comprender y bastante preciso en la descripción de la dinámica agregada del tráfico vehicular. Permite estudiar a nivel agregado distintas situaciones que se pueden dar en el tráfico vehicular, como por ejemplo el bloqueo de una pista, producto de un accidente, la reducción de capacidad ocasionada por un vehículo que circula más lento que el resto, y la operación de una vía con semáforo, entre muchas otras. Por sus características no es capaz de modelar de forma correcta aquellos fenómenos que están relacionados con las diferencias que existen entre los conductores. Con el objetivo de representar de mejor forma la dinámica de los vehículos, en la literatura se pueden encontrar algunas extensiones a este modelo. Una de las más conocidas es el hecho de agregar una nueva ecuación diferencial parcial, lo que da pie a los modelos de más alto orden o de segundo orden. Es importante destacar que estos modelos consideran algunos parámetros extra y no necesariamente mejoran la capacidad predictiva del modelo original. Los modelos microscópicos dinámicos del tráfico, es decir, aquellos modelos que analizan el flujo considerando a cada vehículo como una entidad con características propias. Existen distintos tipos de modelos microscópicos que se encargan de representar distintas tareas o problemas que un vehículo enfrenta
durante su desplazamiento. Así, existen, por ejemplo, los modelos de seguimiento vehicular, los cuales determinan cómo cada vehículo define su avance longitudinal, usualmente limitado por el vehículo antecesor. También existen los modelos de cambios de pista, que determinan la decisión de un conductor de cambiar o no de pista durante su desplazamiento. Estos modelos, usualmente a través de una secuencia lógica de preguntas, deciden en base a la velocidad deseada del vehículo y a la situación del vehículo antecesor, inducir al vehículo a cambiar de pista, provisto que en la pista lateral a la que se cambie exista un gap entre los vehículos que ahí circulan que permita realizar la maniobra de forma segura. Existen también los modelos de aceptación de gap o brecha, como los ya revisados en este curso, para representar la decisión que enfrenta un conductor cuando desea realizar una maniobra en un cruce prioritario o en el mismo proceso del cambio de pista. En el siguiente video discutiremos brevemente sobre los modelos de seguimiento vehicular que corresponden a los modelos microscópicos más conocidos. Presentaremos algunos modelos de seguimiento vehicular. Esta revisión no pretende ser exhaustiva en cuanto a los modelos a presentar. Tampoco entraremos en el detalle de cada uno de ellos, ya que nuestro interés es presentar la lógica principal que hay detrás de cada uno de ellos. Los modelos de seguimiento vehicular corresponden a expresiones matemáticas que determinan cómo cada vehículo define su avance longitudinal, considerando el comportamiento del vehículo que lo antecede. Es decir, define la trayectoria de un vehículo cuando sigue a otro. Existen distintas aproximaciones para modelar esto. Los primeros modelos fueron originados en la unidad de investigación de la General Motors, por lo que se conocen como modelos GM o modelos GIR, debido al apellido de algunos investigadores involucrados en su desarrollo, Gassis, Herman y Roderick. El modelo se basa en la ecuación básica conductual psicológica, la cual establece que la respuesta es proporcional al estímulo que una persona o un vehículo puede recibir. En el caso del seguimiento vehicular, los autores consideran a la aceleración o al frenado como la respuesta frente a un estímulo, el cual a su vez corresponde a la velocidad relativa entre ambos vehículos, es decir, a la diferencia de velocidades. Por lo tanto, para un vehículo n que sigue al vehículo n-1, tenemos esta ecuación que define el avance del vehículo n, donde lambda es una constante de proporcionalidad, la cual se conoce como sensitividad. Esta ecuación reconoce que la respuesta ocurre tau n unidades de tiempo después de percibido el estímulo, dado que la aceleración es la segunda derivada de la posición del vehículo. Es posible conocer la trayectoria de cada vehículo integrando. Otro tipo de modelos fueron construidos a partir de la cinemática del movimiento del vehículo. Los primeros modelos de este tipo datan de finales de los años 50. Un modelo en esta línea corresponde al modelo de Gibbs, el cual se construye asumiendo que la velocidad que adquiere un vehículo cuando sigue a otro es tal que en caso que el vehículo líder se detenga de improviso, frenando o desacelerando a máxima tasa, el vehículo en cuestión alcanzará a reaccionar y detenerse completamente y quedar a una distancia mínima de seguridad. La condición anterior se representa matemáticamente utilizando ecuaciones básicas de cinemática, a partir de velocidades que el vehículo adquiere
es fácil conocer la trayectoria del vehículo integrando hacia arriba. Otro modelo corresponde al modelo propuesto por Newell en el año 2002. Este modelo postula que la trayectoria de un vehículo que sigue a otro vehículo es exactamente igual a la trayectoria de su antecesor, pero desfasado en el tiempo y en el espacio, como lo vemos en este gráfico. ¿Qué tan desfasado está en el tiempo y en el espacio? Depende de las características de cada conductor. Y en la figura se representa por los parámetros tau n y dn respectivamente. Así la trayectoria del vehículo n, que sigue al n-1, viene dada por esta expresión. Este es un modelo muy sencillo y representa de muy buena forma las trayectorias de los vehículos cuando siguen a otro. Finalmente, existe una familia de modelos de seguimiento vehicular que no solo consideran el avance del vehículo en la dimensión longitudinal, sino que también se encargan de su dimensión lateral. Este tipo de modelos presenta un gran potencial para incorporar fenómenos relativos a la ejecución de los cambios de pista, los cuales generalmente se relacionan con muchos de los problemas que se observan en terreno. Ahora haremos algunos comentarios finales. Al representar cada vehículo con su propia ecuación que define su avance, entre otras cosas, los modelos microscópicos requieren un importante poder computacional para ser resueltos. Actualmente existen una serie de paquetes computacionales que resuelven estos modelos mediante simulación, con una muy amistosa interfaz de usuario, como se aprecia en estas imágenes. Estos programas se conocen como microsimuladores de tráfico, y si bien algunos tienen una finalidad de uso netamente académico, la mayoría de ellos son productos comerciales que se emplean en consultoría, por ejemplo. Una consideración muy importante al momento de utilizar estos microsimuladores es su adaptabilidad a las condiciones locales donde se desea implementar. Como vimos, todos estos modelos incluyen parámetros, los cuales usualmente utilizan valores por defecto que han sido calibrados para situaciones particulares. La experiencia indica, sin embargo, que la calibración de estos parámetros para un entorno sociocultural dado es muy relevante. Investigaciones realizadas en Chile indican que los errores cometidos, es decir, la diferencia entre lo simulado y la realidad, cuando se usan los parámetros de simulación por defecto, alcanzaron valores entre 40 y 45% de error para diferentes situaciones. La calibración permitió bajarlos, esos errores, a un rango entre 8 y 12%. Debe tenerse, por lo tanto, cuidado en el empleo de los microsimuladores, partiendo de la base que las conductas de manejo en los países en desarrollo no son semejantes a los de países desarrollados, donde hay un comportamiento de pista y un respeto por las señales de tráfico mucho mejor. Otra consideración tiene que ver con la interpretación de los parámetros. Si los parámetros del modelo tienen una interpretación física, como por ejemplo la tasa máxima de aceleración o el largo del vehículo o el proceso de calibración, se facilita, puesto que ese parámetro tiene un rango acotado de posibles valores. Sin embargo, algunos otros parámetros carecen de un significado físico claro, lo cual dificulta muchas veces su calibración. Si a lo anterior le sumamos que estos programas de microsimulación generalmente tienen muchos parámetros a calibrar, esto le entrega al modelador muchas posibilidades de afinar el modelo para replicar lo observado en la realidad. Así se corre el riesgo de calibrar los parámetros para una situación muy particular que el programa es capaz de replicar. De ahí surge
la necesidad de validar los parámetros calibrados en otra situación, para asegurarse que el modelo no es solo descriptivo, sino que también es explicativo. Finalmente, es importante destacar que el hecho de ser modelos con un alto nivel de detalle no implica que su poder o capacidad para replicar la realidad es alta, o mejor, que la de los modelos macroscópicos. Cuán apropiado es uno u otro modelo dependerá de lo que se busca con la modelación. En muchas ocasiones la simplicidad en términos de los parámetros a calibrar y precisión de los modelos macroscópicos es una mejor opción. De todas formas, siempre debe tenerse presente que estos modelos son solo representación simplificada de la realidad y que no hay modelo perfecto.